Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a mi canal. Espero le den un like, se suscriban y se queden hasta el último del video. Hoy les quiero hablar sobre 5 conceptos o más que conceptos, ideas predeterminadas que nos han sembrado desde la infancia, desde nuestro seno familiar, ideas que creemos como reales, que más que reales creemos que tienen que ser así como están predichas o dichas por nuestros familiares, por tu papá, tu mamá, por toda la gente que está a nuestro alrededor desde la infancia. Esas ideas que, que tal vez porque que están mezcladas, están impuestas en la sociedad, creemos que tienen que ser así y que son la verdad absoluta. No porque una cosa la hagan millones de personas, está bueno. Hay muchas cosas que pasan en el mundo que millones de personas las hacen, están de acuerdo y no por ese simple hecho son buenas o son beneficiosas para el ser humano, para la raza o para la persona como tal. Entonces vamos con esas 5 ideas o conceptos cerrados que tenemos desde la infancia. Desde hace muchos años se ha bajado como en el planeta Tierra, en nuestro mundo, se ha bajado la natalidad, se ha bajado mucho el crecimiento poblacional. En los países subdesarrollados pues sigue habiendo mucho crecimiento, pero ha bajado. Por ejemplo, en este país, en el caso que estamos aquí hablando de Bogotá, Colombia, es un concepto que ha ido bajando y la gente ya es más razonable. Las personas que tienen ya cierto nivel de educación y conciencia ya no tienen tantos hijos porque el factor económico, el factor climático, el factor social ya no permite que una persona tenga 5, 6, 7 hijos como antes irresponsablemente se hacía. Bueno, eso viene también desde la prole, donde pensar o no, o tener 20, 15 hijos era necesario porque las personas morían a muy temprana edad. De 10 hijos tal vez podían sobrevivir 5 o 4, 4 menos hijos. Entonces, esa era una de las razones por qué se tenían tantos hijos ahora hoy en día o hace muchos años con el avance científico y de la medicina, tecnológico, todo esto, ya las personas viven más y también el factor económico ha hecho que las personas no tengan tantos hijos. A eso voy, a que está ese concepto que tú tienes que, porque y tienes ese concepto, o sea, tu familia te asegura el concepto que tienes que casarte, tienes que tener esposa e hijos y todo eso. Afortunadamente ese concepto ya no es tan marcado, ya no es tan necesario, porque no es necesario si tú decides, hombre, mujer, no tener hijos, no traer seres a este mundo, que de por sí no es que sea un paraíso como algunas personas lo imaginan o lo piensan que es, o no lo quieren hacer sentir. No, esto no es un paraíso. Está bien no traer hijos a este mundo y no es nada malo ni está errado tu concepto de vida si algún momento decidiste o no quisiste traer seres a este mundo. En esa misma línea en el que venía hablando de la primera idea o primer punto del video, está el desarrollarse o creer que para alcanzar la felicidad, que la felicidad es algo muy abstracto porque existen personas que tienen mucho dinero en un banco, mucho dinero, muchas propiedades y no son felices, como existen las personas que no tienen nada de propiedades y son felices. O sea, la felicidad es algo muy, muy abstracto. Obviamente el dinero ayuda mucho a que haya una felicidad o cierto tipo de calma o algo propicio para que tú puedas ser feliz. Si tú tienes una calma financiera, si eres una persona que no tiene tantas afugias, entonces obviamente puedes llegar a ser más feliz en el aspecto amoroso también, porque cuando se tiene dinero, obviamente el amor puede fluir más. Bueno, esa es otra idea también. Está el hecho de esa idea también que te siembran desde pequeño, que tienes que tener carro, casa y beca. Bueno, eso de tener carro es un concepto también de países subdesarrollados como esto, porque en los países desarrollados ya no se piensa no es un sueño ni se tiene un nivel de estatus tener un carro. En los países subdesarrollados como estos sí se cree que tener un carro te da cierto estatus, te da cierta, no sé, una dignidad rara que a las personas que no lo tienen. Entonces también está ese concepto que tienes que hacer eso,
tener carro, casa y beca, y está en ese, metido en esa idea el concepto de la felicidad. La felicidad es algo muy abstracto. Hay personas que son felices viviendo en una montaña, sin celular, sin televisión, solo cultivando sus cosas, viviendo con sus seres queridos o tal vez viviendo solos, pero esa es la meta y la felicidad de muchas personas. No creas que porque tú estás en una ciudad, porque tú vives en esta sociedad y haces parte de esta sociedad y te guías por todo lo que te dice la televisión, la felicidad es tener carro, la felicidad es viajar, la felicidad es tener estudios, doctorados, no, para muchas personas no es eso. Y hoy en día miles de personas viven su vida, digámoslo así, como lo quieren y su felicidad es esa, su felicidad tal vez no es tan material, tal vez algunas personas, como los monjes tibetanos, su felicidad está en la espiritualidad. No creas que porque vives en una ciudad como esta todo el mundo es igual. Ese sería un punto. La felicidad no es, no es tener más o no es tener menos. La felicidad es algo abstracto, está en cada persona y en la persona cómo ve, cómo interactúa en este mundo. El tercer punto es algo que tiene que también ver con la religión, tiene que ver con las creencias, nuestras creencias que tenemos infundados desde muy pequeños, desde que somos niños, que nos llevan a las iglesias, que nos hacen ver que tenemos que temerle a un Dios, que tenemos que respetar a unas imágenes, que tenemos que creer todo lo que nos dice un libro. Eh, Eso también tiene que ver con este punto. Y es el punto de querer pensar que todas las personas tienen que pensar como tú, que todas las personas tienen que tener tu pensamiento, que todas las personas para que sean felices, para que sean buenas personas y para alcanzar algún cierto tipo de divinidad, de gozo después de la muerte, tienen que pensar igual que tú, que tienen que leer lo mismo que tú, que tienen que tener los mismos deseos de la vida, las añoranzas, sus sueños iguales que los tuyos. Eso es un aspecto muy complicado en estos días porque pues es cierto tipo de radicalismo, ya existen las religiones y más algunas que si tú te ven como alguien pecaminoso, como alguien no digno, si no eres parte de esa religión o de ese pensamiento, de esa creencia que se la infunda a muchas personas desde pequeña y que ellas ven como su realidad, su verdad, su felicidad, sus sueños y sus metas. Pensar y creer que todos tienen que ser igual que tú es un grave error y es estar cerrado a la realidad del mundo, a la realidad de la humanidad, porque nunca en ninguna parte del mundo todas las personas van a pensar igual que tú o tu círculo religioso. Bueno, este también tiene que ver mucho con la parte como espiritual y es la parte de la religión. Pensar que porque eres religioso o porque tienes alguna religión, porque sigues alguna secta, algún dios, bueno, pues, no digo algún dios, porque pues tal vez desde mi punto de vista yo tengo un dios, pero pues, hay personas que creen en muchos dioses, ¿no? O sea, no sé cuántos dioses pueden haber, hay más religiones que no lo podemos imaginar, muchos dioses. Entonces, pensar que porque tú vas cada 8 días a una iglesia, o porque vas todos los días a una iglesia, porque lees un libro sagrado, porque lees, porque te lo sabes, porque lo sabes recitar, vas a ser buena persona. Creer que una persona porque va a un templo, a una iglesia o tiene alguna religión es buena persona es un aspecto, un concepto, una idea errada. No ser religioso no te hace buena persona. Las buenas personas, también como puede ser abstracto, se hacen con los actos, con las cosas que tú hagas, no con estar todos los días en la iglesia y salir de la iglesia a hablar mal de las personas, ser mala persona con tus seres queridos, pero pasártela en la iglesia, ser mala persona con los otros seres, a eso me refiero con los animales, y pensar que y vas a ir a la iglesia y pensar que eres buena persona. Porque las personas que van todos los días a las iglesias y que van a los templos y que tienen religiones de cierto modo radicales,
piensan y sienten que son buenas personas solo por eso, y no se dan cuenta lo mala persona que son con todo lo que acabo de nombrar, con los otros seres del mundo. Ahora, pienso que un guía espiritual como tal tiene que ser una persona casi pura en todos los aspectos de pensamiento, de lo que habla, de lo que ve, de lo que come. Eso sería una persona como la podríamos llamar un iluminado, como fue tal vez el Buda, que fue un iluminado. La palabra Buda quiere decir eso, el iluminado. Él se llamaba, los que todos pensamos, Siddhartha Gautama era el Buda, el iluminado. Muchas personas lo confunden con el Buda este gordito, que Buda no era gordo porque él era vegetariano, vegano, entonces no era gordo, no podía ser gordo, no podía ser obeso como muestran. Ahora, para aclarar, porque hay algunas personas me han preguntado del gordito, del Buda gordo, pero ese era Budani. Budani era un ser, no tengo claro si fue mitológico como Santa Claus o si tal vez existió, pero creo que el chino sí existió. Era un anciano que recogía regalos, recogía muchas cosas para regalarles a las personas de escasos recursos y en el pueblo y en la aldea donde vivía. Era una especie de Santa Claus chino y da buena suerte. Es el que tiene como buena suerte, el que la gente lo usa como alcancías, que lo usa, ese es el Budani, no confundirlo con el iluminado, con el Buda. Entonces, volviendo a lo de la religión, que porque tú la profeses no quiere decir que seas buena gente. Existen muchas personas que son lo peor de este mundo y se conocen la Biblia, practican la Biblia y los otros libros religiosos que hay, el Corán y tantos libros que hay sobre lo mismo. Y dicen que son buenas personas y creen, en el fondo se creen casi salvadores. No es un concepto cierto. Bueno, ya llegando a este último punto, al concepto número 5 es esperar un más allá. Preocuparnos más por la vida o por la existencia efímera que no conocemos, preocuparnos más qué va a pasar después de nuestra muerte, preocuparnos más por una cosa que no conocemos ni sabemos. No existe en este mundo una persona que pueda en este momento venir a decirme que después de la muerte, que hay un más allá, que hay un paraíso, que existe la vida después de la muerte, no existe. En toda la historia de la humanidad no hay ninguna persona que pueda venir a decirnos eso, ni que pueda afirmarlo, más que sea un estado de corazón. Una persona que lea cualquier libro católico, libro sagrado, digamos en el ejemplo la Biblia, te puede venir y decir que basado en ese libro, que existe un más allá, que existe un paraíso, que te espera eso después de la muerte, te lo puede decir, pero es un estado de corazón. Si le quitamos ese estado de corazón y le metemos solo la racionalidad, solo la realidad, veremos que no lo podemos dar como 100% cierto esa idea de que existe un más allá o que nos espera otra vida después de la muerte. Muchas personas se preocupan más por eso que por los vivos. Hay personas que se la pasan todos los días en templos buscando eso, descuidando los vivos, las personas vivas de este mundo, pasan más el tiempo de su vida, de esta vida, preocupados por ese más allá que por la vida real. Hay personas que van cada 8 días, todos los días a un cementerio a visitar un cadáver, a visitar un muerto y nunca llevan años sin visitar a sus seres queridos, a las personas que están en esta vida, a los vivos. Y he visto muchos casos así. Ahora, las personas que dicen que han ido al más allá y que han vuelto de la muerte, existen y hay muchas personas que lo afirman y lo creen. Pero vamos a meterle racionalidad a eso y a esta idea. Fallece o queda en coma por unos segundos o se muere por unos minutos una persona, pongámoslo, católica. Entonces esa persona va a volver y te va a contar que se encontró, que vio a Dios, que vio una luz al fondo, al final del camino, que vio a Jesús, que vio a Dios, a su idea de Dios. Esa persona jamás se va a decir, no, me encontré con Buda, con Krishna, con Vishnu, vi a Mahoma, vi a Alá. No, se va siempre esa persona, siempre, absolutamente siempre,
te va a decir la religión con la cual se crió y con la cual tiene su creencia. Lo mismo pasa con el hinduista, lo mismo pasa con el testigo de Jehová, lo mismo pasa con el musulmán, todas esas personas van a pasar su estado de coma o su inconsciencia y te van a contar basado en su religión. Ahora, ¿por qué? Porque es el estado, lo que tiene su subconsciente, lo que tiene desde pequeño. Eso quiere decir que en realidad nadie sabe lo que hay más allá o si existe un más allá. Entonces espero les haya quedado esta reflexión para que la analicen y la piensen y les haya gustado el video, le hayan dado un like y se hayan quedado hasta el final. Chao.